hermanos, Dios les bendiga mucho. Qué bendición poder ver este grupo de hermanos que se han congregado aquí para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da un domingo más. Me gustaría que por favor me acompañaran al Salmo 24. Salmo 24. Y demos lectura a este salmo. Cuando usted lo tenga allí, por favor, diga amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y un corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, oh puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Lo primero aquí que el salmista nos destaca es la soberanía de Dios. Él es el dueño de todo, de toda la tierra y todos sus habitantes. Amén. Jesús es el Rey de la Gloria porque Él es el único y verdadero Dios. Dice la Escritura que Él ha derrotado a todos sus enemigos. Vino en gloria cuando vino a cumplir el plan perfecto desde la eternidad y murió por nosotros en la cruz. Ascendió en gloria y volverá en gloria cuando venga por nosotros, por su iglesia, por sus escogidos. Amén. Permítanme orar, por favor, para comenzar el culto de esta mañana. Padre, glorificamos tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el Rey de Gloria, Dios soberano, creador de todo, Dios todopoderoso, aquel que se reveló a nuestras vidas para darnos salvación por los méritos y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias y como iglesia, Padre, queremos elevar cánticos a ti. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, que ministres nuestras vidas por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Cantamos al Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue por su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, oh Rey del universo, el príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo.
¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? Él es sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey de gloria. Te glorificamos, Padre. Dice la Escritura en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. Y continúa diciendo que vivamos de manera piadosa. Y más adelante en el versículo 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esa salvación es solo por gracia, mis hermanos. Solo la gracia, esa gracia que fue demostrada en la cruz del Calvario por nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a esa gracia, sublime gracia, entonamos este cántico. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser
por esa gracia sublime que por amor derramaste sobre nosotros. Santo, ahora sí. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Aquellos que nos ven también a través de Facebook Live, Dios les bendiga también. El micrófono creo que está dando un poco de problema, así que mejor no me muevo mucho para que no me quede a mitad. Le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Le doy gracias al Señor, versículo 31. Lucas capítulo 4, versículo 31. Le doy gracias al Señor por su gracia, por su amor. Hoy tengo la bendición de cumplir 10 años aquí con ustedes. Un día como hoy, hace 10 años, ustedes tomaron la decisión, no sé si se han arrepentido de aquí a allá, tomaron la decisión de que yo fuera su pastor. Así que le doy las gracias por eso. Gracias a la hermana Beba, que no hizo ningún comentario en aquel momento para que yo me asustara. Le doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por hermano Josalí, que por lo menos aplaudió, aunque los demás no lo hicieron. Gracias, hermano Josalí, por el apoyo incondicional, aún en contra de la corriente, pero firme. Así que para mí es un gozo estar aquí. Realmente, tanto mi familia como yo hemos experimentado el amor de ustedes, el amor de Dios. Yo recordaba durante esta semana, por alguna razón llegó eso a mi mente. Yo siempre, se me olvidan las fechas, muchas veces lamentablemente antes, se me olvidaba la fecha de mi aniversario de boda, se me olvidaba la fecha de mi cumpleaños, pero por alguna razón esta fecha no se me olvidó. Así que recuerdo hace 10 años, Dylan tenía quizás 10 años, 9 años, Joyce también, cuando empezamos aquí. Y la gracia del Señor nos ha traído hasta aquí y ha sido un gozo ser parte de ustedes y ustedes ser parte de mi familia. Realmente escucho a algunas personas que se refieren a las iglesias como, mira, no puedes tener una relación muy buena con los hermanos de la iglesia y todas esas cosas, pero realmente yo nunca he sentido eso. Siempre he sentido el amor de ustedes y el cariño. Y realmente, lo digo de corazón, yo me siento parte de su familia y lo siento ustedes parte de la mía. De verdad, le digo de todo corazón. Así que eso solamente lo hace el Señor. Pero vamos ahora a hablar de aquel que nos ha traído aquí y nos ha reunido aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, 31. Vamos a leer varios versículos. La palabra del Señor dice así. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacer ningún daño. Poco más adelante, versículo 38. Y levantándose salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó
y al instante ella se levantó y le servía. Versículo 42. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron donde él estaba, y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también, o me es necesario ir a las otras ciudades, o a las otras ciudades debo ir a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Padre, que tu Espíritu Santo revele la hermosura de Cristo a nuestros corazones, y que nosotros salgamos de aquí reconociendo que solo Jesús es nuestro Rey, y solo Él tiene el poder para ejercer su autoridad para el bien de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, quiero comenzar con una canción, el cual no se preocupen porque no voy a cantar. Voy a solamente a leer sus estrofas. Pero esta canción describe lo que algunos creyentes opinan respecto a Satanás. Hoy nosotros vamos a ver que Jesús, nuestro Rey, ejerce su autoridad y poder por el bien de sus hijos. Y vamos a ver a Jesús enfrentándose a las enfermedades, y vamos a ver a Jesús enfrentándose a los demonios. Pero antes de ir directamente al texto, yo quiero que ustedes escuchen lo que algunos creyentes creen de la lucha de creyente con Satanás. Le voy a decir el autor, la autora o la que la canta después que la termine. Dice así: Él me hizo coheredera, está cantando ella, no yo. Él me hizo coheredera juntamente con él. A Edwin le encanta esta canción. Y me ha dado el poder para atar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado, hablándole a Satanás, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Si usted ha escuchado esa canción, yo sé que debe estar con la melodía en su mente. Es que Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete, eso es verdad. ¿Ves que dentro de la mentira cabe la verdad? Dentro de la verdad no existe la mentira, pero dentro de la mentira cabe la verdad. Para engañar a los hijos de Dios, o tratar de engañarlos. Dice después: yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato todo lo que es mío. Arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hay iglesias donde se canta este tipo de música. Donde aquí, la que canta esta canción se llama Nancy Amancio, donde aquí se presenta una imagen como que Satanás está al control de todas las cosas y le quita al creyente las bendiciones, la familia, le quitó todo al creyente, y el creyente, dice ella, que Dios, o la canción, que Dios le dio el poder al creyente para que ate y desate y comience a arrebatarle a Satanás su familia, arrebatarle a Satanás las bendiciones del cielo que son para su casa. Es como si Dios tiene bendiciones para ese hogar, pero Satanás se las robó. Y ella tiene que arrebatarle esas bendiciones nuevamente porque Satanás se las robó. Sin embargo, un pequeño himno escrito por Martín Lutero expresa el concepto bíblico de lo que es Satanás y el pueblo de Dios. Él dice: en Castillo fuerte es nuestro Dios, dice: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos,
no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Aunque hayan demonios alrededor nuestro para devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Aquí vemos a Jesús mostrando su autoridad y su poder sobre todas las huestes del mal y sobre las enfermedades. Para entender este texto mejor, tenemos que citar Lucas 4:18. Lucas 4:18 y 19 son vitales para este texto. Recuerden que Lucas 4:18, Jesús fue a su sinagoga y le dijo a ellos, recuerdan que le dieron el libro, él leyó Isaías, este texto en Isaías, y se sentó y dijo, esto se ha cumplido en mí. ¿Y qué hicieron sus amigos? Entonces sus amigos trataron de matarlo y tirarlo por un risco. Jesús regresa a Capernaum y lo que nosotros vamos a ver hoy es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Porque si Jesús dice, o leo el texto, si Jesús dice estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, versículo 18, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año del Señor. Si Jesús dice eso, pero después se va a su casa a tomar una siesta por los próximos 2 años y medio o más, y después se levanta y va a un Viernes Santo y muere por nosotros, no cumple el propósito. El propósito de Dios para su Hijo no era tan solo que muriera, era que viviera la vida que nosotros debíamos haber vivido y que demostrara que el reino de los cielos había llegado. Así que Jesús no tan solo dice con su boca, yo he venido a dar libertad, sino que después que salió de la sinagoga, fue a demostrarnos a nosotros que Él cumple sus promesas, que Él sí vino a dar libertad. Él no es un maestro, como vamos a ver más adelante, de esos maestros que simplemente enseñan. Jesús enseñó, pero vivió lo que enseñó. Así que de manera general, entendamos el texto. Así que vamos primero a estudiar de manera general el texto y después vamos a aplicar el texto con lo que el texto nos quiere enseñar. Vamos a ver que Jesús primero llega a Capernaum. Dice versículo 31 y 32. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de esa enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Es importante que cuando hablamos de Capernaum, los grandes teólogos dicen que Jesús montó su club o su área de operaciones desde Capernaum. Capernaum era ese lugar donde Jesús siempre iba y la mayoría del tiempo estaba allí en Capernaum. Y uno se pregunta, ¿por qué Capernaum? Realmente, Capernaum no era un lugar de ricos. Capernaum era lo contrario, un lugar de pobres. Inclusive hay arqueólogos que han hecho excavaciones en Capernaum y dicen que nunca han encontrado oro, ni plata, ni mármol. No tan solo eso, en Capernaum nunca se han encontrado edificios de muchos pisos como sí en otros lugares. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante reconocer que Capernaum no era un lugar de dinero, sino lo contrario, un lugar de gente pobre. Porque en el versículo 18, ¿qué dijo Jesús que vino a hacer? A darle las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Por eso Jesús va a Capernaum y comienza a enseñar en Capernaum. Y después que está enseñando, dice el versículo 32, que enseñaba como quien tiene autoridad. O sea que ellos estaban viendo, los que estaban recibiendo esa enseñanza, entendían que Jesús era un maestro diferente. Pero en el versículo 33, se pone la cosa buena. ¿Por qué? Porque
porque dentro de la sinagoga, lo que sería lo que consideramos hoy la iglesia, que más o menos se hacían las mismas cosas, había un hombre poseído por un espíritu, un demonio inmundo. Un demonio inmundo. Y quizá uno se pregunta por qué él dice un demonio inmundo, como si hubieran demonios que no fueran inmundos. Muchas personas, hay varias interpretaciones respecto a esto. Una de las que yo me inclino más es que inmundo era que el demonio lo hacía a esa persona cometer actos de inmundicia o actos que eran de depravación, quizás quitarse la ropa, quizás hacer muchas otras cosas, como vemos algunos otros demonios que lo hacían. Entonces, Jesús está enseñando. Y de momento sale alguien del público y grita a gran voz. Y ese grito no es tan solo un grito, ¡hey! No, gritó a gran voz. Esa palabra gritar en el griego es consternación extrema. O sea que esa persona, cuando comienza a escuchar a Cristo, él grita. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué hacía un endemoniado en la sinagoga? Yo sabía, me había unas sospechas. Y uno dice, ¿por qué? Es posible que la religiosidad que se permeaba en las sinagogas dieran espacio para que los demonios se sintieran cómodos en ella. Cuando en un lugar no se procura las áreas espirituales, sino la religiosidad y la costumbre va por encima de la espiritualidad y la relación con Dios, no va a haber diferencia. Va a poder coexistir con nosotros una persona endemoniada y no va a haber diferencia. Pero cuando ese demonio escuchó una voz diferente, gritó. Es como, ustedes recuerdan cuando el rey Saúl le atacaban los demonios y él buscaba a David para que David le tocara el arpa, y mientras David le tocaba el arpa, él como que se dormía o se tranquilizaba. Es algo así, es como el demonio estaba tranquilo. Y cuando los escribas y fariseos se paraban a enseñar la palabra, el demonio, como lo que ellos enseñaban, venía con corrupción, venía con religiosidad. Y no se trataban de una enseñanza bíblica de la revelación de quién realmente es Dios. El demonio escuchaba, los demonios escuchaban y ellos estaban interesante. Pero cuando se paró el Rey de Reyes y Señor de Señores, y después de leer el libro se sentó y comenzó a explicar el libro, los demonios gritaron. No aguantaron la voz del que hizo los cielos y la tierra. No aguantaron el sonido de esa voz que crea. No aguantaron eso. Y el demonio grita. Pero ese grito es importante porque en nuestras Biblias puede decir déjanos. El versículo 34 comienza diciendo déjanos. Pero ese no es el grito que él hace. El grito, esa palabra déjanos, es como la palabra oye. ¡Hey! Como cuando alguien le hace algo a uno o uno se da un cantazo y dice ¡hey! Y grita. Eso fue lo que el demonio gritó. Cuando escuchó la única voz con autoridad, con el derecho de hacer lo que quiere hacer, el demonio dijo, ¡hey! ¿Qué tenemos que ver contigo? Esa palabra, ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús de Nazaret es la misma que como si el demonio dijera, ¿por qué interfieres? ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Has venido a destruirnos? Versículo 34 dice una expresión impresionante.
yo sé quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. Los amigos, cuando escucharon a Dios hablando, quisieron matarlo. Pero los demonios conocen quién es Dios. Es la primera vez que se publica de manera literal y clara que Jesucristo es el santo que no fuera por un ángel. El ángel en el versículo 31 del capítulo 1 le dice a María, el que te nacerá será santo. Pero el otro que se da cuenta que ese que está ahí hablando es santo, no son los amigos, sino son los demonios. Los demonios. Los demonios dijeron eso. Así que es importante que nosotros entendamos que aún los demonios conocen quién es Jesús. Y Jesús le dice, entonces Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Como cuando uno regaña a un pejo o le da un cantacito al pejo porque está haciendo algo y sale por ahí. Eso mismo hizo ese demonio. Y entonces la gente se quedó asombrada. Versículo 36 dice, y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es esto? ¿Por qué con autoridad y poder? ¿O por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Es importante esa palabra cuando dice y manda a los espíritus inmundos, está hablando de esa autoridad de Jesús, donde Jesús no tiene que pelear con Satanás. Esa canción decía, yo tengo que arrebatarle a Satanás y tengo que pelear con Satanás. Jesús no tiene que pelear con Satanás. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ya nosotros lo vimos muchas veces, no fue porque Jesús simplemente quería ser tentado. Él tenía que obedecer donde el pueblo de Israel y donde Adán y Eva desobedecieron. Donde Adán y Eva desobedeció y el pueblo de Israel desobedeció, Cristo, para ser nuestro sustituto, tuvo que obedecer. Esa fue la única razón por la cual Cristo fue al desierto. Satanás no puede hacer nada contra Jesús. Y cuando Jesús, después de la tercera tentación, Jesús le dijo a Satanás, vete. Satanás tuvo algún argumento con Jesús. ¿Cómo que me vaya? Si yo te acabo de decir que yo soy el rey de todo y te lo voy a dar, ¿cómo tú me dices que me vaya? ¿Qué hizo Satanás cuando el rey de reyes y señor de señores le dijo, vete? Arrancó. Y cuando Dios le dice a los demonios, vete, los demonios se van. Nosotros no tenemos que arrebatarle nada a Satanás, porque Satanás lo único que él tenía era el dominio de la muerte. Y Cristo rompió ese dominio resucitando de los muertos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la muerte, o el aguijón es la muerte. Pero Jesús resucitó. Así que Satanás no tiene nada. Yo me imagino la pobreza espiritual que deben tener estas creyentes. No estoy diciendo que no son creyentes. Lo más seguro sí son creyentes. Pero que tienen que estar peleando con Satanás y peleando con Satanás y entendiendo de manera teológica que Satanás le está robando las bendiciones de Dios. Cuando veo su palabra dice que la autoridad, el derecho de Jesús, extender y hacer lo que es correcto, sobrepasa todo designio de Satanás. Y después vemos que Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros. Dice, levantándose salió a la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Es importante
que para nosotros, yo no soy médico y ustedes más claro que yo lo saben, que yo no soy médico, pero ustedes saben que cuando uno tiene fiebre, ¿qué uno dice? Tiene que tener infección. Cuando uno tiene fiebre, uno sabe que la enfermedad no es la fiebre. La enfermedad es otra y esa otra infección o enfermedad le está causando fiebre. O sea que las fiebres son síntomas. Para aquel tiempo no era así. Para aquel tiempo la enfermedad era la fiebre en sí misma. La fiebre en sí misma era la enfermedad. Marcos, cuando habla de este evento, Marcos dice que la suegra de Pedro tenía fiebre. Sin embargo, estamos estudiando el libro de un ¿qué? De un doctor, de un médico. Yo puedo ver a alguien y decir, tiene fiebre. Un médico ve a esa persona y dice, tiene mucha fiebre. Lucas, cuando está describiendo la fiebre de la suegra de Pedro, dice, y levantándose de la sinagoga, entró a la casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre no alta, sino muy alta. Muy alta. Y le rogaron por ella. Es importante porque para aquel tiempo, y a veces para muchas falsas religiones hoy, la enfermedad es símbolo de alguien endemoniado. O la enfermedad es, cuando un creyente está enfermo, es porque Satanás lo está atacando. Es importante que Lucas está haciendo una división. Lucas está diciendo, hay endemoniados y hay enfermos. No sé si me van siguiendo en esto. Gente, y hay religiones que dicen, no, si tú estás enfermo es porque tú tienes el mal. No, aquí hay una diferencia. Si nosotros vemos más adelante, él dice que había muchos endemoniados y muchos enfermos. Está haciendo una diferencia entre ellos. Entonces, para aquel tiempo, una mujer o una persona que estaba enfermo o que tenía una condición era señal de maldición de Dios. ¿Recuerdan cuando estaba el ciego de nacimiento? Y le dicen a Jesús, le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él pecó o sus padres pecaron? Y Jesús dijo, no, ninguno pecó. Él está así para la gloria de Dios. Y lo sanó. Así que la suegra de Pedro estaba enferma y él viene e inclinándose sobre ella, o sea, inclinándose cerca a ella, le dice, no a ella, sino a la fiebre. ¿No está fuerte eso? Él no le habló a ella, le habló a la fiebre. Y le dijo a la fiebre, no le dijo a la fiebre, reprendió la fiebre. Y la fiebre la dejó. Por más que nosotros intentemos conocer el poder de Cristo, jamás llegaremos a conocerlo en su totalidad. Porque Jesús en este momento, Él no está reprendiendo a una persona física. Jesús está reprendiendo la fiebre en sí misma. Y aún las cosas que no tienen vida en sí mismo, obedecen ante la voz de su Creador. Es como cuando dice Isaías capítulo 6, que cuando estaba Cristo sentado en el trono, alto y sublime, dice que las puertas del templo temblaban. Y los gones de las puertas temblaban ante la presencia de Jesús. R.C. Sproul dice de ese texto que cuando la presencia de Jesús está y su santidad está, cuando la santidad de Jesús está, aún las cosas que no tienen vida tiemblan. ¿Cómo llamó el demonio antes a Jesús? ¿Qué le dijo? Tú eres el santo. Ante la santidad de Dios, aún las cosas que no tienen vida tiemblan. Y aún las cosas que no tienen vida en sí mismo, como la fiebre, obedece. Hermano, la fiebre no tiene boca, la fiebre no tiene oído, la fiebre no tiene nada de eso. Pero ante la voz de su Creador, la fiebre se fue. Y ella, ¿qué hizo después? Le sirvió. Y dice que al ponerse el sol,
todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, significa que ahí había un montón de enfermedades de diferentes cosas, se los llevaban a él y marquen su Biblia si usted tiene ahí con qué marcar cómo Jesús los sanaba. Poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús nos acaba de demostrar que él no tuvo que poner las manos encima de la suegra de Pedro para que ella quedara sanada. Él lo demostró, él le dijo a la fiebre, sal, y salió. ¿Y por qué dice Lucas, médico, que él tocó y ponía las manos sobre los enfermos si él no tenía que hacerlo? El amor de Jesús. El amor de Jesús. Porque mientras los escribas y fariseos huían de los enfermos porque entendían que estaban llenos de pecado, el verdadero Salvador del mundo tocaba. ¿Por qué Jesús tocó a la hija de Jairo? Porque nadie podía tocar a un cadáver porque pasaba la inmundicia del cadáver a la persona. La mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre nadie la podía tocar. Porque se entendía para aquel tiempo que cuando tú tocabas a la mujer del flujo, a la mujer que estaba sangrando, la inmundicia de ella te pasa a ti. Cuando ella toca a Jesús, la inmundicia de ella no pasó a Jesús. El poder y la santidad de Jesús pasó a ella. Así que Jesús tocando a la gente con amor, eso es una expresión de amor. Jesús tocando a la gente, amando a la gente, lo sanaba. Y muchos demonios iban donde él. Versículo 41. Y también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Así que vemos a Jesús, un poder sobrenatural, una autoridad sobre los demonios. Ahora vemos a Jesús con un poder sobrenatural y una autoridad sobre las enfermedades. Y después, cuando todo está bien, cuando la fiesta está más encendida, cuando todo el mundo está contento, Jesús, van a donde Jesús, ¡hey! Vamos, ¿qué hay hoy para nosotros? Jesús le dice, versículo 43, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y dice el texto, y predicaba en las sinagogas de Judea. Cuando la fiesta se estaba poniendo buena. Ustedes se imaginan un pueblo que no hay enfermo. Eso era lo que estaba allí. No habían enfermos. Eso era una fiesta. Ustedes que vinieron aquí con un dolor, yo conozco que algunos tienen dolor de espalda, algunos tienen dolor de pierna, algunos tienen dolor de esto. Imagínense en un lugar donde no existe el dolor. O sea que en el sentido de la sanidad se asemeja un poquitito al cielo. Porque por lo menos no tenían esa clase de dolencia, aunque su cuerpo no era perfecto. Significa que eventualmente le iba a dar ¿qué? Otra cosa más. Otro achaque más. Entonces Jesús le dice, yo tengo que ir a otro lugar a anunciar el reino de Dios. Así que, ¿qué nos quiere enseñar Dios hoy? ¿Qué nos quiere enseñar Dios hoy? Jesús nos quiere enseñar que no hay nadie como Él. Número 1, no hay nadie que enseñe como Jesús. No hay nadie que enseñe como Jesús. Versículo 32 dice que cuando Jesús hablaba y enseñaba, dice el versículo 32, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad.
Después que Jesús termina el sermón del monte, en Mateo capítulo 7, al final en el versículo 28, cuando Jesús termina de hablar, la multitud que están allí escuchando dicen: este no habla como los escribas y los fariseos, este habla de manera distinta, este habla con autoridad. ¿Qué implica eso? Las enseñanzas de Jesús venían acompañadas de poder. Cuando los escribas, esto es importante, cuando los escribas se paraban, como en mi caso hoy, yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de la obra de Dios. Los escribas, cuando se paraban, ellos no comenzaban a enseñar la obra de Dios en el Antiguo Testamento, ni lo que Dios hacía, sino que ellos comenzaban a citar a otros escribas y las interpretaciones de otros escribas y otros escribas. Y era en esos lugares donde ellos y los fariseos, donde ellos enseñaban más religiosidad que relación. Todas esas leyes, esas 600 y pico de leyes que ellos le pusieron por encima al Antiguo Testamento, eran esas enseñanzas las de ellos. No eran enseñanzas llenas de gracia. No eran enseñanzas llenas de bondad. No eran enseñanzas que traían salvación. Eran enseñanzas distintas. Ellos decían: haz esto, haz aquello otro. Y si no lo haces, estás condenado. Jesús dice: como tú no lo puedes hacer, yo vine a hacerlo por ti. Los escribas: tienes que cumplir estos mandatos. Jesús diciendo: yo vine a cumplir estos mandatos. Los escribas apuntaban a otros escribas. Jesús apuntaba a sí mismo cuando él decía: esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Jesús enseñaba, o enseña todavía, obviamente, el bienestar del hombre. Cuando Jesús nos dice apártense del pecado, no lo hace como un acto de tiranía, sino como un acto de amor. Porque desde el primer pecado hasta el último pecado, cuando Él regrese, lo único que trae el pecado es destrucción. Y aun cuando Él dice aléjense del pecado, la gente lo ve como un acto de tiranía, como un acto de odio o como una prohibición. Cuando Jesús nos dice: si algo te es ocasión de caer, sácalo de tu vida. Eso no es un acto de odio ni de venganza contra nosotros, sino que es un acto de amor, porque Él sabe a dónde lleva el pecado. El pecado de Satanás de rebelarse contra Dios le garantizó la destrucción completa. Y Jesús está enseñando de manera distinta. Está enseñando de manera distinta porque Él está dando un alimento diferente. Un alimento diferente. El alimento de los escribas estaba procurando una ley moral que ellos mismos habían inventado para que esos consejos que ellos daban, las personas vivieran moralmente correctas. Solamente las enseñanzas de Jesús iban dirigidas al corazón. Hermanos, escuche bien. Los buenos consejos pueden cambiar conductas. Solo la palabra de Dios cambia el corazón. Los buenos consejos pueden cambiar conductas. Solo la palabra de Dios cambia el corazón. Ellos vieron una diferencia. Porque los escribas no se relacionaban con el pueblo. Sin embargo, Jesús, cuando ellos dicen Jesús tiene autoridad, es porque Jesús no tan solo le dijo a ellos, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Jesús amó a sus prójimos, que somos nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús decía, traten a la gente con misericordia, y venían unos leprosos delante de Él, Jesús le ponía la mano a los leprosos. ¿Usted sabe cuánto tiempo había pasado antes de que un leproso sintiera el toque de otro ser humano? Esa es la diferencia de Jesús.
Esa es la diferencia de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, o una de su grandeza, una de todas las que Él tiene, es que Él nunca nos va a decir a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho antes. Ama a tus enemigos. No nos dice en el Sermón del Monte. ¿Nos dice eso? No nos lo dice. Ama a tus enemigos. ¿Quién es el ejemplo de amor a nuestros enemigos? Jesús. Porque nosotros éramos sus enemigos. Haz bien a lo que te maldicen. ¿Quién es el ejemplo de ese? Jesús. Porque nosotros éramos los que lo maldecíamos a Él. Ama sin pedir nada a cambio. ¿Quién es el ejemplo de eso? Jesús. Él nos amó a nosotros y que nosotros podemos darle a Él a cambio cuando Él lo tiene todo. Las enseñanzas de Jesús son con autoridad. Pero es importante porque dice el versículo 43, y es importante esto, el versículo 43 dice, pero le dijo, me es necesario o también, dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Para esto yo he sido enviado. Y es importante esto. Y con esto termino. Ya que le confieso que tengo 5 enseñanzas que tiene este pasaje. Y esta es la primera. Esta enseñanza dice, cuando fueron a donde Jesús y le dijeron, no, todo esto está chévere, quédate aquí. Jesús le dice, también tengo que ir a otras ciudades porque debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es sumamente importante. Dios le prometió a David que su reino no iba a tener fin. ¿Cierto? ¿Se lo prometió a David o no se lo prometió? Se lo prometió. Le dijo a David, tú eres el primer rey, pero de ti saldrá un rey, un descendiente. Por eso cuando el ciego lo vio, Bartimeo lo vio de lejos, él le dijo, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo está reconociendo que Jesús es el rey. Por eso le dice Hijo de David. Así que Dios le prometió a David, su siervo, un hombre conforme a su corazón, que su reino no tendría fin. Y nosotros hemos aprendido en muchas ocasiones que Dios no es como nosotros. Dios siempre cumple sus promesas, ¿cierto? Pero Jerusalén estaba dominado por Roma. Roma había ocupado Jerusalén. El rey no era nadie judío ni de Israel, era los romanos. Hacía más de 600 años que no había en el trono un descendiente de David. Así que había más de 600 años donde la gente se preguntaba, ¿dónde está el rey que Dios dijo? Porque Dios dijo que el reino de David no tendrá fin, pero llevamos más de 600 años sin un rey. Cuando Jesús está diciendo, yo tengo que ir a otros lugares a anunciar el reino de Dios, lo que Jesús está diciendo es, yo tengo que irle a buscar a otra gente que está perdida, que no tienen esperanza, pero que han creído en la promesa. Tengo que ir a esos pueblos y decirles que aunque han pasado más de 600 años, llegó su rey. Llegó su rey. Ellos tienen que conocer que el rey prometido ha llegado. Y por eso Jesús le dice a ellos, yo tengo que ir a anunciar el reino de Dios.
cuando nosotros escuchamos el reino de Dios, es posible que nosotros pensemos en cualquier otra cosa. Cuando Jesús dice, voy a anunciar el reino de Dios, lo que Jesús le está diciendo a ellos, esa esperanza del rey prometido está aquí. Yo soy el rey. Y ellos tienen que saber que el rey ha llegado al trono. Pero un trono diferente. No un trono de oro. No un trono allí en Jerusalén por encima del César. Sino un trono construido en un madero. Ese fue el trono de Jesús. Construido en un madero, derramando todo su amor por su pueblo. Su pueblo que al principio lo odiaba y no quería saber nada de él. Porque cuando el rey nos salvó, nosotros no le amábamos, le odiábamos. Y él nos amó en el momento en que le odiábamos. Él dice, yo tengo que ir a predicar y enseñar que el rey ha llegado. En Marcos, en ese mensaje Jesús le añade y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed. En otras palabras, Cristo está diciendo, el rey llegó. El trono está lleno. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí. Por eso Él tiene una enseñanza diferente. Por eso no hay nadie que enseñe como Jesús. Porque las demás enseñanzas fuera de Jesús alimentan el intelecto. Solamente las enseñanzas de Jesús, que es su propia palabra, transforma el corazón. ¿No recuerdan aquellos que iban de camino a Emaús? Los discípulos en Lucas 24. Jesús no se había revelado a su vida. Ellos estaban hablando con Jesús y ellos no sabían que era Jesús. Cuando Jesús le explica todo, ellos estaban desanimados, Jesús le explica todo. Y Jesús en un instante se desaparece de su vista. Ellos dicen unas palabras claves. Ellos dicen, uno le dice al otro, ¿no te ardía el corazón cuando lo escuchabas hablar? Uno le dice al otro, ¿no te ardía el corazón cuando lo escuchabas hablar? Porque las enseñanzas de Jesús son diferentes. Hermanos, no hay nadie que enseñe como nuestro rey. El rey llegó y le demostró a Satanás y a sus demonios quién es el rey. Y más que a Satanás y sus demonios. Yo compartiendo esto con Maylí hace unas semanas, Maylí me trajo algo a la mente que nunca lo había pensado. Yo le digo, Maylí, pero es impresionante cómo el ser humano nunca vio a Jesucristo como Dios, pero los demonios, tan pronto los demonios lo vieron o escucharon su voz, dijeron, yo sé quién tú eres el santo de Dios. Y Maylí me dice, claro, porque yo lo conocía desde antes. Yo dije, claro, porque si los demonios fueron ángeles caídos, entonces los demonios han visto a Jesús desde antes sentado en su trono. Yo dije, oye, ¿es verdad? ¿Por qué los demonios sabían que ese es Dios? Porque ya lo habían visto sentado en su trono. Como nosotros lo veremos cuando Él regrese por nosotros. Como nosotros lo veremos cuando Él esté allí delante de nosotros.
y nosotros poder verle cara a cara. Ver cara a cara a nuestro Rey. A Él sea la gloria. No hay nadie que enseñe como Jesús. La Biblia dice que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Así que el Señor haya puesto nuestros corazones, haya preparado nuestros corazones para que la semilla que Él mismo lanzó hoy en nuestros corazones dé fruto. Y si aquí dentro del templo o allá a través de las redes hay gente que no conoce a Dios, no hay nadie como Jesús. No hay nadie que enseñe como Jesús. Él es el único que enseña como autoridad. Cuando Él te dice, ámame, es porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te dice, ámame, es porque ya Él te amó al punto que se entregó en la cruz del Calvario por ti. Cuando Él te dice, ámame, es porque ya Él compró tu salvación. Y en el momento oportuno, el Espíritu Santo hará crecer la semilla de su palabra en nuestros corazones. No hay nadie como nuestro Dios. Padre, solo tú eres el Señor. Padre, yo te doy las gracias porque quien habló el día que tú nos transformaste, ese día que nosotros reconocimos que tú eres el Señor, no fue un humano el que habló. El humano solamente dijo palabras o salieron palabras de su boca. Pero es como tú le dijiste a Moisés, yo estaré en tus labios, yo estaré en tu boca. Padre, ese día que nosotros reconocimos que tú eres el Señor, fue porque tu Espíritu Santo cambió nuestros corazones. Y esa enseñanza bondadosa, esa enseñanza poderosa y transformadora, entró a nuestros corazones y los transformó para siempre. Y nosotros, tu pueblo, te damos las gracias. Porque si no fuera por tu amor, nosotros seríamos como aquellos que al escuchar tu voz, después querían matarte. Te damos las gracias, Señor, por haber manifestado tu palabra en nuestros corazones y por revelarnos la hermosura de Jesús a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que todos nosotros, como a cara descubierta, vemos la gloria de Dios, que es tu palabra, vemos la palabra de Jesús o las palabras de Jesús. Y esas palabras y esas enseñanzas van transformando nuestras vidas de gloria en gloria hasta tu misma imagen. Gracias porque tus enseñanzas no tienen como propósito sernos morales, sino asemejarnos a Cristo. Gracias porque tus enseñanzas tienen como propósito no transformar nuestras conductas, sino transformar nuestro corazón a la medida en que vemos la hermosura del rostro de tu Hijo Jesucristo. Y eso traerá como resultado una vida diferente externa. Pero gracias, Señor, porque es imposible que nuestro exterior cambie de verdad si nuestro interior no es transformado. Gracias, porque tus enseñanzas han transformado nuestros corazones. Y la manera en cómo tú los has transformado es mostrándonos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Que nuestros corazones son pecaminosos. Y después nos mostraste que solo en tu Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz tenemos la vida. Ayúdanos a que tu palabra, que son tus enseñanzas, ministren y sigan transformando nuestros corazones hasta que tú vengas.
En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos que nos ven por Facebook Live, igual que todos nosotros, que el Señor haya ministrado en nuestros corazones y nuestras mentes. Y que cuando usted apague el internet y nosotros salgamos por las puertas, pensemos en la hermosura y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde a todos.